pero no fue hasta el momento que nosotros nos sentamos y dijimos, bueno, ya va, necesitamos analizar cuál es nuestra realidad económica que nos permitió tomar mejores decisiones y a través de esas decisiones empezamos a generar ingresos más altos. ¿Por qué? Porque empezamos a colocar el enfoque en cuáles eran esas actividades de alto valor en las cuales efectivamente si nosotros nos enfocamos allí íbamos a poder multiplicar los ingresos y así fue. Mentalidad, Motivación, liderazgo, relación. negocios. Esto es Amor en Business. Bienvenidos a un nuevo episodio de Amor en Business. Me siento rara comenzando yo porque siempre usualmente Ángel es el que comienza, pero como se van a dar cuenta y nadie se puede burlar, no se permite burlarse, no lo voy a permitir, Ángel está fónico. Así que, bueno, preséntate a tu nueva personalidad el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Ángel, para los que están viendo este episodio por primera vez, les comento de que hace 2 días tuvimos el juego de la Copa América. Necesito interrumpirte. Ángel con esos lentes y esa voz, o sea, otro. Sí. Hace 2 días tuvimos el juego de la Copa América, jugó Venezuela versus México y por supuesto como ganó Venezuela creo que me emocioné, me exalté un poco y por eso tengo esta voz. Así que es bastante probable de que a los 20 minutos de acá sea solamente Yolimar hablando porque posiblemente pierda la voz. Pero aquí hablamos... De eso se trata, aquí, que eso se trata la disciplina. O sea, cuando justamente nosotros estábamos discutiendo y Ángel me dice, amor, mira, o sea, tengo como que estoy afónico. O sea, ojo, no se siente tan mal, tampoco soy cruel, porque realmente no es una gripe, lo que está es que le duele la garganta. Y yo le digo, o sea, como tú crees que importa, yo le digo, no, que va a estar importando, ya hay que hacerlo. O sea, es mejor hecho que perfecto. O sea, lo importante es que lo hagamos, de repente, o sea, la voz no va a estar con tu voz de locutor de siempre, pero bueno, o sea, lo importante es que lo estamos haciendo y que no perdamos la práctica. Porque es que los hábitos, cuando uno pierde el momentum, es tan fácil después decir la siguiente semana, pero ahí tenemos uno grabado. Bueno, vamos a darle suave esta semana y cuando te pones a ver, pierdes el ritmo y es difícil retomar una vez que tú empiezas, bueno, en mi caso, cuando rompes ese momentum. Sí, no, totalmente. Pero bueno, de igual manera aquí tenemos un tema bastante especial. En el capítulo anterior nosotros hablamos de la mentalidad de escasez versus la mentalidad millonaria. Estábamos hablando de la mentalidad porque la mentalidad es muy importante al momento de nosotros crear una estructura de riqueza, construir activos que generen ingresos pasivos o todo el sueño que tienen todas las personas de ser millonarias, de ser ricos, de vivir en libertad financiera. Hablamos muchísimo. Si no lo han visto, ese episodio, les recomiendo que lo vean. Por aquí nuestros editores harán el trabajo para recomendar ese video. Pero hoy vamos a hablar de las 6 reglas del dinero para que te puedas hacer rico. O las 6 reglas del dinero. ¿Cómo era el título? Ya va. Es que Yuli me confundió porque yo tenía un título. La ronquera le está afectando, pero no se preocupen, chicos. Aquí estoy yo para rescatarlo como siempre. Las 6 reglas de cómo manejan el dinero los ricos. Ajá, Ese es el título exacto. que vamos a estar hablando hoy. Lo que pasa es que sí, es verdad. Tengo culpa yo porque cuando estábamos hablando yo le digo, ¿no te parece que suena mejor las 6 reglas de oro? Pero entonces ahí como que... O sea, literal, hace como 3 minutos me dijo, vamos a cambiar todo esto. Y yo, hey, relax. Pero bueno. Pero bueno, el título, nuevamente. Las 6 reglas de cómo manejan el dinero los ricos. Exactamente. Pero bueno, antes de entrar en ese tema, es importante entender de que el dinero es energía y el dinero también es parte de la vida, ¿ok? Entonces, entender estos temas, entender la finanza y nuestra estructura mental con respecto al dinero y las decisiones que nosotros tomamos con el dinero es lo que va a determinar cómo va a estar nuestro futuro. Por ejemplo, si tú vas, no sé, a sembrar o tener un cultivo de zanahoria, tú esperas recolectar la zanahoria, ¿cierto? Entonces muchas veces nosotros queremos ser millonarios, queremos ser ricos, pero nuestras decisiones, realmente nosotros estamos cultivando, o sea, nosotros estamos cultivando, estamos haciendo un trabajo para luego agarrar los frutos. O sea, no lo estamos haciendo. Muchas personas quieren la riqueza, pero no toman las acciones o no tienen la disciplina para conseguir esa riqueza. Totalmente. Entonces, hoy vamos a hablar de ese tipo de decisiones para que mediante el efecto compuesto, mediante las buenas decisiones, nosotros podamos tener un futuro lindo en lo financiero. Y es maravilloso ver cómo, o sea, es una continuación porque hemos estado hablando
del propósito y cuál es la importancia de tu propósito para actuar en consecuencia y que la disciplina no sea una carga, sino que sea una herramienta porque tienes un objetivo claro que te permite actuar todos los días en función a eso. Y luego hablamos de los hábitos porque muchas veces, aunque tengamos las ganas, no tenemos de repente la estructura de cómo hacer que esa meta o ese propósito se haga realidad. Entonces hablamos de los hábitos, luego lo complementamos con los hábitos de la gente altamente efectiva y ahorita vamos a hablar acerca de cuáles son estas acciones o cuáles son estas reglas de oro en cuanto a las personas, o sea, la forma de actuar de las personas millonarias, cómo manejan su dinero. Entonces es entender de que estas acciones, esta mentalidad es algo que se tiene que implementar, como dice Ángel, o sea, como dices tú, amor, muchas veces la persona quiere tener los resultados extraordinarios, quiere tener toda la cantidad de dinero. El dicho como dice, hay gente que se quiere ganar la lotería, pero no la compra. O Exacto. sea, parece, no vamos a hablar de eso porque eso, ojo, esto no es una de las reglas para hacerse rico, Sí, comprar la no, lotería, para nada. pero lo utilizo como ejemplo porque en verdad, ay, me encantaría ganarme la lotería. Ok, ¿te compraste el ticket? No. Entonces, hay veces que eso lo podemos... Ojo, otra vez destacando, no es que estamos sugiriendo lo que compren la lotería, ¿ok? No, porque, o sea, no es lo que buscamos, pero sí, O entiendo sea, lo que es dices. para mostrar cómo es el tipo de acción. Sí. Ya, ok, quieres algo, pero ¿qué hiciste para eso? Totalmente. Quiero tener $10,000. Ok, empezaste guardando los primeros $5, los primeros $10. Ujú. Y esa es la cuestión. Sí, entonces es por eso es que va compenetrado, o sea, va de la mano con entender de que una cosa lleva a la otra y que tú finalmente, si no tienes hábitos para una cosa, tampoco lo vas a tener para la otra. Ujú. Entonces, si tú no has afianzado hábitos y tú no entiendes cuál es la importancia de repetir esos hábitos de forma diaria para que se vuelvan un sistema, es imposible que tú entiendas cómo funcionan los sistemas de los millonarios. Ujú. Porque estas acciones no es que ellas las hacen un día sí, un día no. Es algo que ellos han hecho de forma acumulativa y es lo que les permite tener resultados extraordinarios. Pero es Ujú. importante analizarlo entendiendo de que si por lo menos hasta este punto ustedes no han visto eso, es información valiosa. O sea, la tienen acá a disposición en el canal, en la lista de reproducción. Pueden revisar los episodios anteriores en que hemos hablado de los hábitos y les garantizo que eso les va a hacer muchísimo más fácil hacer estas acciones que estamos hablando el día de hoy de forma diaria, porque muchas veces nosotros pues sabemos o tenemos el conocimiento, pero nos cuesta la acción. Entonces, Ujú. hoy vamos a estar hablando de esas reglas, pero acuérdense de que nada sirve el conocimiento si no lo llevamos a la acción. Así que, bueno, por allí es importante también. Totalmente. Y una, o sea, siembra y cosecha. Ok, siembra y cosecha. Las decisiones y nuestras acciones Ujú, es la siembra y la cosecha es lo que vamos a tener. ujú, Por ejemplo, me cayeron $100 el día de hoy. Yo tengo la opción y la decisión de, ok, ¿de qué manera qué voy a hacer con estos $100? Yo puedo, bueno, hoy es viernes, hoy estamos grabando este día que es viernes, yo tengo la decisión, me cayeron los $100 hoy viernes, voy a un bar, me los voy a gastar, o yo puedo tomar la decisión, si nada más tengo esos $100, yo voy a invertir esos $100 de una manera de cómo esos $100 yo puedo hacer que se conviertan rápido en $1,000. Como los $1,000 que sean rápido $2,000. Como los 2,000, 4,000, como 4,000, 8,000, 8,000, 16,000, 16,000, 32,000, 32,000, 64,000, ya entendimos, ya 64,000. entendimos. Ojo, no, no, no. A mí me gusta este ejemplo porque realmente lo que no mucha gente sabe es que el juego del dinero es un juego de doblar el dinero. Ujú, Y si tú llegas al nivel número 10, ya eres millonario. Cuando tú haces el efecto compuesto, doblas el dinero. ujú. Y en tus habilidades de doblar el dinero es como tú vas a tener la riqueza. ¿Cuánto tiempo te toma doblar el dinero? Eso dependiendo de la habilidad de cada persona. Existe personas que para doblar de 2,000 a 4,000 le puede tomar 5 meses, 4 meses, y está una persona que lo puede hacer en una venta. Entonces, realmente el tema del dinero a mí me gusta porque, o sea, hay en todos los campos, de todas las maneras, como lo manejas en lo poco, lo manejas en lo mucho. Y cuando tú dices de repente, bueno, puedo estar haciendo buen dinero, te das cuenta que hay gente haciendo muchísimo más dinero y como que te dices, bueno, ¿sabes qué? Me faltan más habilidades para llegar a hacer ese dinero. Pero lo importante es tomarse este espacio para aprender. Es impresionante cuando tú empiezas, o sea, y eso va ligado con lo que hablamos en el episodio pasado de la mentalidad de escasez y la mentalidad de abundancia, que nosotros estábamos viendo ahorita, quisimos hacer la continuación, estábamos viendo Los hombres que construyeron América, que se los comentamos en uno de los podcasts pasados, uno de los capítulos pasados, y esa misma línea, bueno, de producción, ellos sacaron las empresas que construyeron América. Entonces habla de Walmart, Costco, Sam's, o sea, habla de todas estas grandes corporaciones y Walmart es una empresa que está construyendo, está facturando, bueno, está generando en revenue por minuto
¿Cuántos millones de dólares que era? Era una locura. Millones de dólares. O sea, ¿sabes lo que es que en un minuto tú generas millones de dólares? Es cuando tú te das cuenta de la En revenue, magnitud. o sea, revenue, exactamente. La magnitud de dinero que hay. Muchas veces uno dice, Dios mío, es que uno tiene que tener la mentalidad de abundancia para entender que hay demasiado dinero en la calle. Entre más pronto uno se meta eso en la cabeza, hay demasiado, demasiado. O sea, millones, millones y millones es que uno empieza como a hacer ese cambio de mentalidad. Porque a veces cuando tú estás desde la escasez, a veces como que esas cifras las ves tan lejos, las ves imposible. Pero, o sea, es bonito y por eso es que este tipo de series a mí me inspiran mucho y ver, o sea, que es una empresa que desde dónde vino. O sea, desde la visión de una persona que tomó la decisión de hacer las cosas diferentes. Entonces, bueno, básicamente, para no extendernos mucho, trajimos hoy 6, o sea, 6 acciones, 6 reglas de cómo manejan sus finanzas las personas millonarias, las personas ricas. Entonces, bueno, vamos a empezar. bueno, la primera regla es presupuesto. O sea, ¿cuál es tu presupuesto? Y aquí hay una frase que me gusta: no construyas una torre sin antes calcular el costo. No sea que llegues a la mitad y no puedas terminarla. A veces no sabemos cuánto es nuestro costo de vida y lo vamos a llevar al plano personal. O a veces queremos empezar un negocio. Ok, ¿qué es lo que yo necesito para hacer que este negocio sea rentable? ¿Cuántos meses tengo de supervivencia? La gran mayoría de las empresas pequeñas mueren ni siquiera porque pueden tener ideas brillantes, pero es la mala administración y no saber cuántos meses tiene de vida hasta que la idea empieza a ser rentable. Totalmente. Entonces, por eso es tan importante hacer el presupuesto. Pero ahorita que nosotros nos estamos enfocando en lo personal, ¿ok? Yo aquí traigo 2 puntos que son bastante importantes. Hay presupuestos que son los presupuestos convencionales, pero los presupuestos convencionales a veces pueden ser un poco inflexibles. Entonces, yo aquí tengo unas anotaciones de que para nosotros definir bien un presupuesto, primero tenemos que ir a los números. ¿Cuánto gastas mensualmente? Y vamos a ir a los números. ¿Cuánto gastas mensualmente? Ok, revisé y no lo sé. Ya, punto de partida. Ok, ¿de qué manera puedes estar midiendo, puedes estar llevando el control de cuánto gastas mensualmente? Hay unas herramientas, si estás acá en Estados Unidos, hay muchas herramientas que cuestan $5, 7 o $10, que tú te puede hacer o sea, te puede llevar todos los gastos que haces a través de tu tarjeta de débito, crédito y prácticamente tienen todos los bancos y tú con eso tú puedes estar haciendo tu revisión. Totalmente. ¿Ok? O sea, ahí en el final yo siento que no hay excusa porque, bueno, para los que no saben, yo soy contadora, o sea, es lo que estudié en la universidad y realmente una de las cosas que más me llevó en mi carrera es que me permitió al final entender que desde lo más pequeñito hasta lo más grande, desde las finanzas personales hasta las grandes corporaciones, todo se basa en los números. O sea, desde los números es donde tú vas a poder tomar decisiones, desde los números es donde tú vas a poder hacer proyecciones, desde los números es que parte todo. Entonces, desde el punto de vista de las finanzas personales, o sea, el principal consejo que yo te puedo dar a ti en casa es que de repente no va, algunas personas van a estar de acuerdo, otras no, pero realmente mi consejo siempre sería hazlo sencillo, hazlo lo más simple posible. Empieza creando el hábito de hacer un presupuesto y de repente no lo vas a hacer perfecto con todas las, o sea, pero de repente empezar simplemente por lo sencillo, con lo que está diciendo Ángel. ¿Cuántos son mis ingresos y cuáles son mis gastos? Ya, o sea, cuando yo hago el hábito de hacer eso de forma semanal, de forma mensual y hacer un presupuesto en el que yo vaya contemplando todo eso, si no lo puedes hacer todos los días, por lo menos un día a la semana que tú dediques a, bueno, colocar cuáles son todos esos gastos que tuviste en la semana y en función a eso luego hacerlo de forma mensual, luego trimestral, semestral, pero tener que llevar un control de lo que son pues tus ingresos y tus egresos. Bueno, gracias a Dios nosotros ahorita en este momento pues tenemos una contadora que se encarga de eso, pero bueno, o sea, si en tu caso, en este momento, de repente tú no tienes una contadora, es algo que tú te puedes encargar empezando desde lo sencillo. Y hay muchas herramientas, que es lo que estabas comentando tú ahorita, amor. O sea, hay muchas aplicaciones que te permiten tener acceso a plataformas que realmente no son tan costosas y que lo hacen muy sencillo. Ujú, totalmente. Y es entender de que no hay que ser contador, porque voy a comentarlo, yo no sé usar Excel. Yo no sé usar Excel y también voy a ser bastante sincero porque a mí me encanta hablar con la verdad. O sea, yo he tenido una lucha muchas veces de cómo gestionar mi dinero y lo digo totalmente sin pena. ¿Por qué? Porque muchas veces me he quedado sin dinero. Pero gracias a Dios he tenido las habilidades de generar dinero otra vez y bueno, ahora ¿qué voy a hacer?
para no solamente mantener el dinero, sino para hacer las cosas de una mejor manera, ¿ok? Entonces, pero lo importante, como tú dices, es hacerlo sencillo. Hay muchas, como que, claro, si lo pueden hacer un curso de Excel, pueden hacerlo, pero ahorita hay tantas aplicaciones, tantas formas que tú puedes hacer para ir llevando tus gastos, pero por eso, para ir con el punto. Primero, hay que analizar cuánto gastas mensualmente. Para cuando gastes mensualmente, realmente es analizar es dónde se está yendo tu dinero. Luego analiza, ok, cuáles son mis ingresos. Si eres empleado es muy fácil. Ya tienes un pago semanal, quincenal y todo eso. Sin embargo, estoy casi seguro que todas las personas que nos ven les gusta este tema de emprendimiento y es bastante probable o que sean dueños de negocio o que sean autoempleados. Y la cuestión está en que cuando eres autoempleado, dueño de negocio, puedes tener un promedio de ingresos, pero a veces puede ser más alto, puede ser más bajo. Entonces tienes que ir buscando, ok, ¿cuál es el promedio de ganancia que yo tengo mensual? Pero tienes que ver los números para luego, el segundo paso, ok, que aquí lo anoté, es después de conocer cómo gastas mensualmente, diseña tu estilo de vida, ok. ¿En qué quiero gastar y qué no quiero gastar? ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces nosotros, nada está bien, nada está mal, es lo que a ti te haga feliz. Por ejemplo, yo le he contado mucho con Julie, en la aplicación que nosotros vemos nuestros gastos, que ella la compró Credit Karma, que se llamaba Mind. En esa aplicación yo podía ver todo lo que había gastado en el año y habíamos gastado muchísimo dinero en restaurantes. Muchísimo. Bueno, en restaurantes y en comida en la calle en general. O sea, en comida de todo, pues, porque ni siquiera es para decir que era solamente restaurante, sino que eso fue porque aparte era el primer año de nosotros de relación y eso fue el descuido. O sea, ese año, bueno, tampoco el año, pero sí varios meses, los primeros meses de relación fue, o sea, No, todo el cero año. gimnasio. Todo el año. Ah, no, el gimnasio, pero Sí, bueno. eso fue cero gimnasio, o sea, vamos a dedicarnos a nosotros, Sí, pero sí, o sea, sí gastamos muchísimo dinero ese periodo de tiempo. sí, entonces bueno, para contarles a los que nos están escuchando, qué fue lo que hicimos, ok, como nosotros definimos, ok, realmente, ¿qué es lo que queremos? Al principio la opción más fácil es, vamos a reducir estos gastos muchísimo que podíamos, o sea, nos pusimos a ver si nosotros realmente lo reducíamos de la manera que lo queríamos reducir, nosotros podíamos meterle a la inversión o al ahorro $25,000 más en el año. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a recortar, pero después nos sinceramos y dijimos, ok, pero a nosotros, ¿qué nos gusta? A nosotros no nos gusta mucho tomar, sí nos gusta viajar, nos gusta ciertas cosas, pero nosotros realmente disfrutamos mucho comer en la calle. Entonces dijimos, bueno, como queremos este estilo de vida, vamos a ver de qué manera nosotros lo adaptamos a nosotros y de qué manera podemos hacer. Entonces analizamos esa parte de nuestro gasto, que era la comida en la calle, y dijimos, ok, aquí hay mucha comida que realmente comemos porque tenemos que comer algo de una vez, pero que no nos gusta, de igual manera se nos está yendo mucho dinero, y aquí hay una comida que nosotros disfrutamos. Nos vamos a bajar este gasto, vamos a mantenerlo, pero en la comida que nos gusta y vamos a subir nuestros ingresos para nosotros poder mantener este gasto que no los queremos dar, que es como nuestro regalo por trabajar tanto. Y eso es prácticamente lo que hicimos. Entonces, de alguna manera, nosotros diseñamos nuestro estilo de vida de que realmente a nosotros nos gusta comer en buenos sitios. ¿No? Y algo que es importante es que yo entiendo, o sea, tú que me estás escuchando, tú que nos estás viendo, yo entiendo que muchas veces uno en este estilo de vida, y más si, por ejemplo, nos están escuchando desde Estados Unidos, acá es un estilo de vida y un ritmo de vida bastante acelerado. Entonces, muchas veces nosotros entre la rutina de estar produciendo dinero, adaptándote a nuevos cambios y, bueno, especialmente los primeros años, tú caes en un círculo en el cual tú estás y más cuando empiezas tu negocio, estás como tan ocupado en levantar ese negocio, en hacer que funcione, que muchas veces dejas de lado el presupuesto. Y eso nos llegó a pasar a nosotros. De hecho, fue porque Ángel, de verdad, y te agradezco, amorosa, que me dijo un momento que yo estaba tan enfocada en la producción que gracias a Dios, bueno, por eso realmente nunca como que nos faltaba el dinero tampoco porque estábamos siempre muy enfocados en hacer ingresos, pero de nada te sirve enfocarte en hacer ingresos si tú ni siquiera tienes nada de idea de tus gastos y estás en una desorganización. Entonces yo caí en eso de producción, 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 estaba entrando mucho dinero, pero no fue hasta el momento que nosotros nos sentamos y dijimos, bueno, ya va, necesitamos analizar cuál es nuestra realidad económica, que nos permitió tomar mejores decisiones y a través de esas decisiones empezamos a generar ingresos más altos. ¿Por qué? Porque empezamos a colocar el enfoque en cuáles eran esas actividades de alto valor en las cuales efectivamente si nosotros nos enfocamos allí íbamos a poder multiplicar los ingresos y así fue.
Eso fue por ejemplo, esa conversación que nosotros tuvimos el año pasado, inicios del año pasado, que nos fuimos a un café y literal yo estaba tan sobrecargada con trabajo que yo estaba como que no tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, o sea, mil cosas que yo lo vi como una pérdida de tiempo. O sea, literal yo se lo dije a Ángel, le dije como que yo no tengo tiempo para Sí, estarme no, reuniendo. O sea, yo le estaba obstinado ese sí, yo día. le dije, o sea, tengo mil cosas que hacer para yo reunirme, Ángel, no, vamos a tomarnos el espacio, vamos a ir a un café, vamos a desconectarnos, ni siquiera vamos a ir a la casa, necesitamos estar en un espacio en el cual nosotros sepamos que vamos a esto. Y gracias a que nosotros hicimos eso, bueno, gracias a que Ángel me dijo, me obligó prácticamente, bueno, necesitamos sentarnos los dos, no un contador, no nadie, nosotros necesitamos sentarnos y nosotros nos sentamos en ese momento y hicimos precisamente lo que está diciendo ahorita. Nosotros en lugar de solamente colocar cuáles eran nuestros gastos en ese momento, colocamos nuestra proyección. O sea, cuáles eran los gastos que nosotros queríamos tener, Ajá, cuál sí. era el nivel de vida que nosotros queríamos tener, cuál era esa proyección que teníamos, no solamente para nuestro negocio, sino también en nuestra vida personal y cuál tenía que ser ahora nuestra producción para nosotros poder cubrir esos gastos y no quedar, e inclusive meterle al ahorro. Sí, Y claro. gracias a eso nosotros multiplicamos, yo creo que hasta triplicamos nuestros ingresos del año pasado. Bueno, Y no, todo, al final del año lo en triplicamos. realidad sí, lo Lo triplicamos. triplicamos. O Nosotros. sea, al final del año, claro, no digo los primeros meses, pero al final del año, gracias a eso, terminamos triplicando los ingresos. Y bueno, para contarles eso fue una reunión donde planificamos, vimos todos los gastos, pero más que a gobierno es cuál es la estrategia para gastar de buena manera Ujú, y nosotros proyectarnos, ok, esto es lo que queremos, esto es lo que no queremos, y lo diseñamos de una manera que después automatizamos todos los procesos ujú. y lo hicimos. Entonces, y eso es algo que realmente nosotros lo hacemos anual, pero debería ser mensual, ¿ok? Eso es un análisis que nosotros, pero como ahorita lo tenemos sistematizado con nuestro asistente contable, vemos todo, listo. Entonces nosotros estamos como decidiendo, ok, ¿qué es lo que se puede? Pero por eso lo importante es que diseñes tu estilo de vida. Porque muchas veces de repente tú tienes, tu emprendedor o emprendedora que me estás escuchando, tienes un nivel de ingreso, pero no te alcanza el dinero. Y te estás dando cuenta que estás gastando el dinero en algo que ni siquiera estás disfrutando. Pero si de repente haces el cambio, por ejemplo, a nosotros nos llena comer en la calle, pero si a ti no te llena comer en la calle y te llenas viajar, ok, yo corto esta comida en la calle, voy a utilizar este fondo para viajar, cuando viaje voy a relajar mi mente y cuando llegue voy a doblar el dinero, porque nosotros también lo tenemos en nuestro presupuesto. Sí. Para nosotros, para Yuli y para mí, en nuestro presupuesto anual siempre está viajar, porque nosotros, para nosotros, hacer 1, 2 o 3 viajes al año, que gracias a Dios siempre lo hemos hecho, a nosotros nos recarga energía y venimos con más ganas de hacer plata. Pero es diseñar tu estilo de vida. Y luego, haz tu presupuesto. Hay muchas opciones de presupuesto que ustedes pueden hacer. Pero lo básico es que los gastos necesarios o esos gastos fijos, vamos a llamarlo la renta, el mortgage, celular, carro, seguro, todos esos gastos que realmente siempre tienes que tener obligatoriamente, la regla es que no puede pasar del 50% de tus ingresos. Esa es la regla. Por ejemplo, si tú ganas $10,000 mensuales, tus gastos fijos no pueden ser $9,500. ¿Por qué? Porque vas a llegar a un punto donde te vas a sentir ahogado y vas a utilizar las tarjetas de crédito y de repente vas a empezar con la carrera de las ratas. Entonces nosotros tenemos que analizar, ok, somos vendedores y nuestro nivel de ingreso lo tenemos determinado de que todos los meses es de $8,000, $10,000. Bueno, $8,000, $10,000. Entonces mi vida, o sea, lo que es fijo todo el tiempo, no debería pasar del 50%. Y si lo podemos bajar, es mucho mejor. Eso es lo que deberíamos hacer. Y lo que son los gastos innecesarios, ¿ok? No debería pasarse del 30% de tus ingresos. Y deberías tener siempre determinado un mínimo de un 20% al ahorro y a la inversión. Un mínimo. Ahorro e inversión. Y si es de ahorro, un mínimo debería ser un 10%. Aquí les estoy dando un ejemplo de un presupuesto bastante simple, pero ustedes pueden meter en Google ejemplos de presupuesto para ver cuál más se adapta al estilo de vida que ustedes quieran y tocarse el corazón realmente qué es lo que quiero. Y cuando nosotros hacemos ese presupuesto, ya entendemos, ok, si yo me gano $10,000 mensuales, ya yo entiendo de que yo no me puedo meter en un apartamento que vale $8,000 mensuales. ¿Por qué? Porque ya estoy rompiendo la regla básica del 50%
de máximo que debería tener, porque si yo me meto, voy a estar un poco ahogado. O al menos que yo de repente pensé, ok, yo me voy a meter acá, por ejemplo, en este apartamento, pero no sé, vamos a suponer, aquí estoy fluyendo. Me voy a meter en este apartamento o en esta casa que vale 8.000, pero tengo 3 cuartos adicionales. Esos 3 cuartos adicionales los voy a rentar y voy a hacer una cosa y voy a generar más dinero. Y es algo distinto. Entonces, bueno, me quiero meter en ese apartamento de $8.000 mensuales. ¿Qué tengo que hacer yo para tener los ingresos necesarios para yo poder pagar ese apartamento? Pero ya es con un plan. No es que, bueno, vamos a meter y vamos a ver qué pasa. No, yo realmente tengo que planificarme. Pero por eso hay que diseñar nuestro estilo de vida. Tal cual como Julien y yo les explicamos que hicimos. Ok, nosotros necesitamos vender esto para nosotros poder tener esta vida que nosotros queremos. Tenemos que hacer que nuestro equipo venda esto. Tenemos que hacer estas inversiones que nos generen esta cantidad de dinero y así es que los hemos hecho. Y por eso es que, gracias a Dios, nos ha dado tiempo para vivir, para comprar nuestras cosas, para viajar y para invertir en nuevos proyectos. Porque, por ejemplo, esto es una inversión lo que estamos haciendo. Todo este trabajo del podcast es una inversión que estamos haciendo que no estamos monetizando hasta este momento, pero es porque lo planificamos. ¿Ok? ¿Qué es lo que necesitamos hacer para poder tener un podcast que podamos tener temporada ininterrumpida, luego ir aumentando la inversión y luego es que cuando nos provoque, nosotros lo vamos a monetizar? Sí, y una de las cosas acá que yo considero que son 2 tips o 2 consejos que yo daría en esta parte es que, bueno, primero que nada, nosotros tenemos que, para iniciar, desastrosito el hombre, para iniciar, o sea, una de las cosas, uno de los consejos que yo daría sería tener la distinción entre tus finanzas personales y las finanzas del negocio. Porque si tú me estás escuchando y eres autoempleado o estás en esas etapas iniciales del negocio en la cual tú todavía como que de repente no estás separando por completo lo que entra por concepto del negocio y no te has colocado a ti mismo un sueldo, suele ocurrir esto. O sea, Ujú. suele ocurrir en como tú no te fijas un ingreso o como tú tampoco tienes un presupuesto, entonces algunos meses te alcanza, otros meses no, o algunos meses le estás quitando al negocio más de la cuenta y al final termina siendo un desastre en el que sufres tú y sufre el negocio. Entonces, Y todo el se basa... negocio te da de comer a ti, entonces siempre el negocio come primero. Claro, entonces aquí es súper importante nosotros distinguir, bueno, ven acá, una cosa es mi negocio y otra cosa son mis ingresos. Entonces, yo, ¿cómo puedo hacer la distinción? Yo tengo que entender lo que dice Ángel, que en las etapas iniciales del negocio, lo más importante es mi negocio. Pero eso no quiere decir que yo no me voy a fijar a mí mismo un sueldo, que yo no me voy a fijar a mí mismo un porcentaje de los ingresos del negocio, que es lo que me corresponde a mí. Y obviamente ese porcentaje al inicio va a ser pequeño, pero yo tengo que entender que ese porcentaje es pequeño porque yo estoy reinvirtiendo en mi negocio y que eso es lo que me va a dar más adelante los ingresos que yo estoy soñando tener. Entonces, yo necesito tener esa distinción partiendo por ahí. Yo necesito tener la distinción de cuáles son los ingresos míos y qué parte corresponde a mi negocio para que no sufra mi emprendimiento. Eso por un lado. Y por otro lado, el segundo consejo es que yo siempre tengo la mentalidad, esa es mi opinión personal, es lo que a mí me resulta y es lo que he leído mucho, que hay muchísimos millonarios que piensan de la misma manera, y es que nosotros nos tenemos que enfocar es en aumentar nuestros ingresos, no en reducir nuestros gastos. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que nosotros vamos a volvernos locos con los gastos y que no vamos a tener de repente la conciencia, pero lamentablemente los gastos los vas a poder reducir hasta cierto punto. O sea, los gastos los vas a poder reducir solamente hasta un punto, porque cuando reduces, ¿hasta dónde puedes llegar? Hasta cero. Pero los ingresos no tienen un límite, porque hay una cantidad, bueno, muy, muy grande de dinero en la calle. Entonces tú siempre vas a poder aumentar tus ingresos, pero los gastos solamente los vas a poder reducir hasta cierto punto. Cuando lleguen a cero, más de ahí no los puedes bajar. O sea, porque, o sea, no puedes llevar los gastos, o sea, cuando llegas al tope, los reduciste al mínimo, ya de ahí no puedes pasar. Pero los ingresos tú siempre puedes enfocarte en maneras de cómo generar fuentes de ingreso alternas e ir subiendo esos ingresos de forma progresiva. Entonces, si tú me pones a mí en la balanza entre reducir los gastos y aumentar los ingresos, yo siempre me voy a ir a aumentar los ingresos. Eso sí, no tiene sentido de que mis gastos estén acá y mis ingresos estén acá. No. Yo siempre voy a buscar que si mis gastos están acá, yo necesito subir mis ingresos acá. Y por supuesto, actuar en consecuencia. Porque no es lo mismo que yo diga, sí, voy a subir mis ingresos y bueno, Dios proveerá. No. O sea, es que si yo estoy con un presupuesto definiendo de que yo quiero aumentar mis gastos, ya yo tengo que tener automáticamente la forma en la cual yo estoy aumentando mis ingresos. Ujú. No, está súper bien lo que dice. Entonces, realmente aquí voy a hablar del concepto como o el cash flow personal, ¿ok?
Ok, mis gastos necesarios y mis ingresos. ¿Qué es lo que me queda? Entonces, lo que te queda es lo que tú tienes que hacer que cada vez sea más grande, o sea, sea distinto. Por ejemplo, aquí estábamos hablando en el presupuesto un máximo debería ser el 50% de tus ingresos. Pero si lo llevamos al que nosotros tengamos un estilo de vida maravilloso, de que donde tengamos los gastos necesarios, pero solamente sea un 5% de nuestros ingresos, es posible, Ujú. porque tenemos negocios rentables que pueden hacer de que nosotros hagamos mucho dinero. Y lo que hay que trabajar es en ese margen, esa diferencia entre lo que tenemos de gastos fijos y variables y todo eso, y lo que ganamos, para que siempre tengamos ese espacio, y en ese espacio que nosotros tenemos es donde nosotros tomamos las decisiones buenas, Ujú. que es invertir, que es ahorrar, que es hacer crecer nuestro dinero, que lo vamos a tocar en los otros puntos. Sí. Entonces, bueno, el segundo punto, la segunda regla es sal de la deuda mala Y y apaláncate la apaláncate deuda de la buena. deuda buena, ¿ok? Eh, Ese también lo cambiamos, por eso estaba nerviosa de que Ángel se enredara, porque ese ahorita yo se lo cambié sí, también. porque, bueno, Me volví un poco loca antes de empezar. Quise sí, hacer unas modificaciones. yo le medio, bueno, haz los puntos, y ahorita al final, no cambiaste, yo, ¿qué te pasa? Relájate, pero Pero bueno. ya, va, antes que empiece Ángel, suscríbanse. Quiero hacer un llamado a la acción. Sí, Suscríbanse porque vuelvo y repito, así como, bueno, me pongo fastidiosa, tenemos muchas visualizaciones y estoy agradecida porque quiere decir que lo están viendo y lo están compartiendo, pero no se están suscribiendo. Entonces necesitamos que, así como hay muchas visualizaciones, hayan también muchas suscripciones. Entonces, si no estás suscrito todavía y te da fastidio porque cuando le das al botón de suscribir te pide un correo electrónico y una cosa, hazlo por mí, hazlo por Ángel. Yo sé que es fastidiosito meter el correo electrónico y todo porque me ha pasado, pero apoya porque así nosotros nos motivamos más a traerles contenido de calidad. totalmente. Entonces, sal de la deuda mala. Deuda mala, que es la deuda que te hace estar en la carrera de las ratas, que te hace estar trabajando solamente para pagar cosas, todo solamente para pagar cosas. Por ejemplo, deuda mala es la tarjeta de crédito cuando lo utilizas de de manera irresponsable. Ujú. O Por sea, yo diría que ejemplo, hay deuda mala, o sea, para complementar tu descripción, deuda mala es cuando nosotros utilizamos la deuda para comprar cosas que no necesitamos y que realmente no nos están contribuyendo a generar ingresos. exacto. Entonces voy a dar un ejemplo muy normal, lo que pasa en el día a día. No tengo dinero en mi cuenta bancaria, pero me envió el banco una tarjeta de crédito de $1,500. Yo con esos $1,500 me voy a ir a una discoteca o me voy a comprar la cartera Gucci que yo quería y luego voy a estar pagando eso, las cuotas mensuales de esa tarjeta, el pago mínimo, con una tarjeta de crédito a 28% de interés al año y yo teniendo unos ingresos que quizás no están tan altos. Eso es una deuda mala, es una deuda estúpida y lamentablemente es la deuda que cae la gran mayoría de las personas. Soy culpable, he llegado a caer en ese tipo de deuda porque lo vemos tan fácil y bueno, no nos damos cuenta y de repente cuando vemos, wow, no tenemos una tarjeta, de repente tenemos dos, tres o cuatro y ahí es donde tenemos que accionar. Y el problema no es que tengas la deuda, el problema es que no estés consciente de que esa deuda te está arrastrando. Y lo Ujú. importante es tomar acción. Yo he llegado a un punto donde he estado muy endeudado, pero gracias a Dios, con distintas distinciones y un trabajo interno que hay que hacer, he logrado salir de esas deudas de manera muy rápida. Entonces, lo primero es salir de esa deuda mala. Cuando te das cuenta que tienes una deuda mala, hay que salir de esa, de una vez. Y apaláncate la deuda buena. ¿Qué es apalancarte la deuda buena? Es cuando tú utilizas la deuda para construir riqueza. Algo tan sencillo. Eh, no sé, te dieron una tarjeta de negocio de $25,000. Agarraste esos $25,000, que es 0% interés, que eso es un hack que yo he hecho. Has invertido dinero, has pagado esa tarjeta y ese profit que tuviste, ya realmente lograste meter dinero en el banco. Ujú. Entonces, eso es algo Utilizaste maravilloso. para comprar mercancía, de repente del negocio, independiente pues el negocio en el que tú estés, o sea, utilizaste esa tarjeta de cero interés para apalancarte a comprar mercancía, esa mercancía, si tienes una mercancía que es de rotación rápida, muchísimas veces tú puedes lograr recuperar la inversión antes de que sea el ciclo de pagar la tarjeta. Y Exactamente. ahí, o sea, básicamente
o sea, estás haciendo ingresos apalancándote de la deuda. Y Entonces, eso es lo que hacen todos los ricos. Los ricos no utilizan su dinero. ¿no? Y llega Nada un más. punto que cuando ya tú te construyes una reputación, es más fácil cada vez que te aprueben, obviamente, montos más altos y más altos y más altos y con condiciones cada vez, bueno, en este país con condiciones cada vez mejores. O sea, porque cuando ya tú pruebas un punto, ya tú puedes solicitar cantidades absurdas de dinero y realmente tu reputación te respalda. O sea, ahorita un Ujú. millonario va a un banco y dice, mira, quiero construir este edificio así, así, y el banco no le va a colocar peros. O sea, le sobran propuestas de bancos que quieren trabajar con esa persona porque ha demostrado algo. Pero todo comienza desde un punto. De hecho, a nosotros estamos locos por de repente, porque a pesar de que sí nos apalancamos de la deuda, o sea, llevarlo a niveles más grandes, y nosotros siempre decimos que las amistades que nosotros queremos hacer, un contador, un buen contador y un buen abogado, porque esos son los mejores amigos de cualquier millonario. Y el banquero, el banquero. Y el banquero, exactamente. Banquero, abogado y contador. Ah, bueno, por ahí iba, viste que se me fue el hilo por otro lado. Era el banquero lo que quería decir. O sea, que es importante porque realmente, si te pones a ver, o sea, nosotros sí nos apalancamos de la deuda y gracias a Dios con el crédito de la empresa lo hemos trabajado súper bien. Y bueno, gracias a eso, de hecho, nuestra camioneta es con el crédito de la compañía. O sea, sí nos hemos movido con eso, pero aún siento que hay tantos niveles que nosotros podemos desbloquear acá en Estados Unidos. O sea, tantas formas en las cuales nosotros podemos apalancarnos de la deuda buena. Sí, no, y realmente algo que sí les digo, y si nos están escuchando acá en Estados Unidos, cuiden el crédito como nada. O sea, nosotros, ya que hemos manejado el crédito por bastante tiempo, tenemos posibilidades de tener líneas de crédito. Nos hemos apalancado de líneas de crédito, de banco, tarjeta de crédito de negocio, eh, tarjeta de crédito personales, y tenemos posibilidades de realmente nosotros poder utilizar eso, tal cual como dice Julie, de poder tener una mercancía y antes de que termine el ciclo venderla, pagamos la tarjeta, recibimos cashback y nos quedamos con el profit de eso. Hemos podido, por ejemplo, invertir bueno, en nuestra oficina, o sea, eso nos ha permitido de repente, o sea, esa misma apalancarnos el crédito nos ha permitido a nosotros, a través de nuestros resultados, por ejemplo, que nosotros ahorita cuando abrimos la oficina tuvimos fuentes de financiamiento. Ujú. Entonces, de repente no invertimos, obviamente, de una vez nuestro capital en eso, sino que pudimos utilizarlo a través del financiamiento y apalancándonos de la deuda buena. Entonces, siempre hay maneras, solamente es entender de que si tú no eres organizado en lo poco, tampoco lo vas a hacer en lo mucho. Entonces, desde que tú tienes esa tarjeta de crédito de $500, ya estás comenzando, ya estás dando ese primer paso. Y como tú lo vayas trabajando, te va a permitir luego impulsar tu crédito comercial y a partir del crédito comercial cada vez irlo trabajando, obviamente cumpliendo con esas obligaciones y creando la historia y entendiendo de que dentro de este país todo al final es la paciencia. O sea, es que vayas trabajando y moviendo el crédito, pero cada vez a medida que transcurre el tiempo vas optando condiciones cada vez más y más altas. Yo empecé con una tarjeta de crédito de $500. Y esa misma tarjeta de $500, o sea, ya me han elevado el límite muchísimas veces, es porque se hace mucho. Pero también está, cuando las personas tienen la deuda mala, llevaron su tarjeta de $1.500 y la gastan y siempre la tienen full, aparte que el crédito está bajito, el banco no te va a prestar más plata, créeme. Y Entonces, jamás se excedan, por favor. jamás se excedan, pero eso puede ser otra clase más bien. Sí. Nosotros vamos a tener unos invitados pronto aquí que... Ajá, y ese tema del crédito se va a venir bueno. No, la otra, en el capítulo anterior dijimos, para que sepa, la próxima temporada vamos a estar activos con buenos invitados. Pero bueno, el tercer punto, ok, es fomentar relaciones de alta calidad. El dinero le gusta estar es con gente que tiene una mentalidad de abundancia. Y con las personas con las que te rodees, tú vas a tener fácilmente determinado cómo va a ser tu futuro financiero. Si tú estás con una persona todo el tiempo y estás con un grupo de personas que gestionan mal su dinero, que piensan en pobreza, piensan en escasez, esos van a ser tus resultados. Entonces, cuando tú buscas tener relaciones con personas que viven en abundancia, hacen las cosas bien, de repente hay un pensamiento distinto. Se abre un mundo de posibilidades. Se Eso abre es un lo que yo mundo. digo. O sea, muchas veces, o sea, yo siento que pues con las personas con las que nosotros nos rodeamos, las personas con las que nosotros nos rodeamos van a determinar cuáles son nuestros patrones de conducta con diferentes ámbitos y entre esos el dinero. O sea, si tú te rodeas con personas que tienen la mala costumbre de tomar malas decisiones financieras y son las personas con las que siempre tú estás, eso es lo permitido en ese círculo. Entonces, por consecuencia, es muy raro que tú seas el que tome las buenas decisiones. O sea, tú me vas a decir que si tú el 100% del tiempo estás con 5 personas que toman malas decisiones financieras, tú vas a ser el que cambie, tú vas a ser el que tome buenas decisiones. Puede ser, solo si tomas tú la decisión de rodearte con otras personas que, aparte de eso,
estén tomando buenas decisiones, porque lo que al final va a terminar sucediendo es que tú te adaptas al círculo en el que tú estás. Y bueno, por supuesto, cuando estás con personas que te abren un mundo de posibilidades, tú empiezas a ver cosas que antes no estaban allí. Antes de yo llegar aquí a Estados Unidos, yo no entendía nada de cómo funcionaba el crédito. Es más, cuando yo leí Padre Rico, Padre Pobre en Venezuela y luego lo leí aquí, o sea, entendí tantas cosas, o sea, que yo dije, wow, yo pensé que había entendido el libro, pero resulta que pues realmente no. O sea, aquí fue donde yo entendí muchísimos términos que se usaban allí acerca de la deuda, acerca de pagarte a ti primero, o sea, tantas cosas que de repente yo no manejaba ya. Bueno, también obviamente por la economía y todo, pero acá yo empecé a rodearme de personas que me empezaron, o sea, a abrir posibilidades y empezaron a mostrarme cosas que de repente antes yo no creía que eran posibles. No, claro, totalmente. Y cuando empiezas a esos conceptos y entiendes, porque de repente ahorita hablamos de la deuda buena Ujú. y hablamos de ciertos puntos porque estaba enfocando más en lo personal, pero tú hablaste del crédito comercial, pero también hay términos Sí, lo que de... pasa es que lo quise meter porque es que la mayor parte de las personas que ustedes que nos escuchan en casa, yo sé que la mayoría son o autoempleados o dueños de negocio o emprendedores. Entonces, Sí, muchas veces, pero... o sea, aunque hablemos bueno, obviamente apalancarte de la deuda buena, o sea, apalancarte de la parte comercial, bueno, sí, tal vez mezclé un poco, pero apalancarte de la parte comercial al final No, va a no, es que ayudarte por mucho. eso, pero por eso, o sea, podemos hablar, porque eso podemos hablar del tema, pero existen términos, levantamiento de capital, pitch con inversionistas, como tú de repente puedes, rondas de inversión, serie B, o sea, hay tantas cosas que nosotros podemos hablar, pero si te juntas con la gente correcta, Ujú. porque si no te juntas con la gente correcta, de repente empiezas a escuchar un término, no sé, por lo menos un pitch. El que no lo sabe dice, bueno, eso pitcher debe ser lo de béisbol. Pero cuando nosotros estamos en la mentalidad de negocio, ya entendemos, levantamiento de capital, conseguir inversionistas, ya lo empezamos a ver de cosas distintas. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto acá es que cuando te juntas con las personas correctas, con mente de abundancia, posiblemente empieces como ignorante, porque vas a empezar como ignorante, no vas a entender muchas cosas, pero luego vas a empezar a entender muchos conceptos y vas a empezar a traer riquezas a tu vida y vas a empezar a entender de la manera cómo tú puedes hacer riquezas. Por eso es que es muy importante tener un mentor. Y volviendo al punto, en la serie Las empresas que construyeron América, ahí está algo bastante bueno. El que creó, bueno, el que El creó, que creó Walmart, admitió prácticamente públicamente que él se copió de el mentor del que creó Costco, ujú, que es el apellido de él es no- Price. Price, eh, ajá, eh, Price. bueno, Era es un judío, apellido Price, pero no recuerdo el nombre. Y él fue el que realmente empezó con todo esto, o sea, con todo lo de wholesaling y todo, empezó fue él. Y luego al mismo tiempo empezó de pupilo el que al final fue, bueno, el que es el creador de Costco, que prácticamente, o sea, todos se copiaron de él, o sea, de Price, todo partió sí, desde él. bueno, pero el punto está, para no perder, es que en ese supermercado empezó a trabajar una persona, hizo que el señor Price, que fue el que creó el modelo de negocio que es de Costco ahorita, eh, Walmart. Sam's, todo Sí, eso. Sam's es junto con Walmart. Sí, 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 pero el modelo de negocio de al mayor por Ah, sí, membresía, sí, sí, ¿ok? por membresía. Entonces, ¿el qué fue lo que hizo? Se juntó tanto con él y tuvieron tantas conversaciones que luego se abrió y montó Costco. Y todos nosotros, los que estamos acá en Estados Unidos, hemos comprado en Costco. Ujú. Y luego los dos se unieron, hicieron el merge, o sea, como se Sí. dice en español, bueno, Sí, o sea, al final ellos, o sea, juntaron las dejó de compañías, existir la de Price para hacer solamente Costco. hicieron Costco y bueno, Costco ahorita es algo grandísimo. Entonces, pero ahí hablamos de con quién tú te estás juntando. Y Sam's surgió fue porque, o sea, Sam's Club, que es también, o sea, porque Walmart no es por membresía, o sea, tú simplemente vas al sitio y compras al mayor, pero Sam's sí es por membresía, muy similar a Costco, que también tiene su club por membresía. Entonces, es loquísimo ver cómo la persona que creó Walmart, antes de sacar la idea de Sam's, que literalmente abiertamente la copió, se fue a reunir con Price y se sentó con él y le sacó toda la información, o sea, le dijo, pero ven acá, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona lo otro? Y si tienes la rotación y cómo son los ingresos y la gente de verdad paga esa membresía y si puedes, y el tipo le compartió toda la información a tal punto que luego salió Sam's Club y era tan grande porque claro, uno lo dominaba la zona del este y otro la zona del oeste y finalmente, o sea, daba para todos. Esto, o sea, este país es demasiado grande y hay tanto dinero que da para todos y las dos empresas son hiper gigantes y los dos hipermillonarios. Fueron hipermillonarios.
Sí, bueno, igualito dejaron un legado grandísimo. Pero bueno, el punto es, si estás escuchando esto y tus amigos no tienen plata y siempre están quebrados, búscate unos nuevos amigos. Sí, es que finalmente, o sea, lo que yo diría a este punto es que las personas que, o sea, tienen una mentalidad de abundancia que va ligado a lo que hablamos en el capítulo anterior, siempre están pensando nuevas formas de generar ingresos. Mientras que las personas que no, las personas que tienen esa mentalidad de escasez, siempre están buscando nuevas formas de gastar. Entonces, si tú estás en un círculo social en donde lo que siempre se está viendo es que nos vamos a comprar, qué vamos a hacer este fin de semana, en qué vamos a gastar el dinero, vamos a ir a comprar, no, no tengo dinero, tranquila amiga, el dinero vuelve, tú te lo mereces, o sea, gástatelo, o sea, no te están impulsando a ser tu mejor versión. Está bien buscar un equilibrio, pero la realidad es que si tú quieres resultados extraordinarios, tienes que estar dispuesto a hacer sacrificios extraordinarios, aunque sea por un periodo de tiempo. Porque si no, nada grande va a surgir de hacer lo que todo el mundo hace. Porque si no, todo el mundo sería millonario. Entonces, rodéate de personas que estén donde tú quieres estar o que por lo menos están accionando para eso. Es decir, personas que su conversación siempre es, oye, quiero meterme en este negocio, estoy haciendo esto. Oye, ¿tú conoces este tema? ¿Tú sabes algo de esto? No, bueno, mira, yo estoy investigando, me gustaría hacer esto. O bueno, mira, te recomiendo que no hagas esto. Mira, vamos. O sea, personas que están buscando sacar tu mejor versión. Porque si no, tú siempre vas a ser en un grupo de 5 amigos que todos están quebrados, o sea, tú vas a ser el sexto. Entonces busca tú ser el sexto en el grupo de los millonarios y el grupo de las personas que tienen un buen manejo de sus finanzas. Totalmente, totalmente. Y vamos con el cuarto punto, bueno, la cuarta regla para que seas una persona De cómo maneja el dinero de los ricos. de cómo manejas el dinero de los ricos. Julie, me confundió todo. Pero bueno, ya entienden el punto. Es ahorra y ten un fondo de emergencia. El ahorro es bastante importante porque nos permite tener tranquilidad y nos permite hacernos sentir bien. Y el fondo de emergencia, ¿qué es el fondo de emergencia? Ustedes agarran sus gastos necesarios y sus gastos, o sea, su gasto de vida mensual, y ahí pueden meter hasta los cariñitos que usted se da y todo. Y usted coloca, por ejemplo, el gasto de vida de Ángel, no sé, mensual son $11,000. El fondo de emergencia mínimo debería ser de 6 meses. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un fondo de gastos fijos siempre, o sea, su vida cuesta $11,000 mensual, ustedes deberían tener una cuenta con $66,000 ahorrados, Ujú. que ese es el fondo de emergencia. Y luego tú pueden tener el otro fondo de ahorro, que el otro fondo de ahorro ustedes lo pueden tener para que les genere retorno a través de una cuenta de retorno anual, que no lo recomiendo porque es una tontería, o pueden utilizarlo para invertirlo. Sí, o sea, es como que nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, lo que hacemos es que, o sea, en ese fondo de ahorro lo destinamos para que cuando aparece una oportunidad de inversión que hemos analizado y nos llama la atención, ese dinero está destinado a eso. Ujú, sí, exacto. A nosotros nos gusta es invertir, pero nosotros siempre estamos pensando, ok, ¿cómo está nuestro fondo de emergencia? Gracias a Dios nosotros tenemos un fondo de emergencia que lo hemos construido para 2 años, que nos da mucha tranquilidad. Y de esa tranquilidad, voy a hablar de esto, que es muy importante. La tranquilidad a ti te deja operar mucho mejor. Porque cuando nosotros estamos estresados por dinero, liberamos cortisol, nos estresamos y nos cuesta tomar No es lo mismo decisiones trabajar, no es lo mismo trabajar por pasión y por tu propósito que trabajar por dinero. exacto, por Por, dinero y por cubrir tus gastos del día. O Ujú. sea, lamentablemente el cerebro no, o sea, la creatividad no prospera en donde hay un nivel de cortisol elevadísimo que no te deja ni siquiera pensar porque estás tan nublado por la ansiedad que estás viviendo el día a día. Es difícil que allí salgan ideas extraordinarias. Entonces, nosotros, ojo, no digo que, o sea, es normal, todos realmente creo que hemos pasado por algún punto de nuestras vidas en los cuales, bueno, la situación no es como que la mejor, pero finalmente es colocar el enfoque en lo que nosotros tenemos que hacer, que es iniciar por un presupuesto y dentro de ese presupuesto colocar cuál es el porcentaje que nosotros vamos a destinar al ahorro. Ujú. Que por supuesto, o sea, lo ideal sería empezar con un porcentaje por lo menos del 5% mínimo, pero a veces no es así, o sea, la vida a veces no es perfecta y a veces yo una vez hice un video de eso en Instagram y la gente me decía, pero ¿cómo me vas a decir eso si yo de broma me puedo ahorrar un 1%? No importa, o sea, lo que puedas destinar al ahorro, o sea, va a tener un efecto acumulativo en el tiempo. Ahorita estaba escuchando un podcast, a mí me encantan los podcasts, y hablaba acerca del efecto acumulativo tanto para lo malo como para lo bueno en las finanzas, y hablaba de cómo las personas pueden construir un fondo de retiro de $1,000,000 para cuando tengas 60 años, y hablaba, claro que, obviamente no estoy hablando de que sea lo ideal, nosotros a esa edad la idea es que sea bueno, imagínate, una cantidad absolutamente mayor, pero hablaba de que empezabas desde los 25 años ahorrando primero por 5 años $1, luego los siguientes 5 años $3, luego los siguientes 5 años $6, o sea, él hacía todo un plan
que al final tú estabas ahorrando como que de forma diaria cuando ya tienes como 60 años, $300, que es el punto en donde se supone que tienes los ingresos más altos y los gastos más bajos en ese periodo de tiempo. Entonces, bueno, él colocaba todo este cálculo, pero lo que a mí más me llamó la atención fue cuando lo hizo al efecto inverso, el efecto acumulativo al efecto inverso, y hablaba de que actualmente una de las fuentes en el que se gasta más dinero en esta generación es en las bebidas. O hablaba de que las bebidas, el café por la mañana, los brew o los beverage en las mañanas, para esta generación pueden estar gastando aproximadamente $3 diarios, y hacían el cálculo de esos $3 diarios en un año y eran más de $1,500 que gastaban esas personas, o sea, esta generación en promedio en bebidas. Entonces, no, la conclusión de eso no es como que, bueno, si dejas de tomar café, entonces vas a ahorrar ese dinero. No, pero es entender que incluso esos $3 tienen un efecto acumulativo en el tiempo. Entonces, si esos $3 tú los ahorraras, no hablemos de que tienes que dejar de tomarte la bebida, pero es para que tú hagas el match de que todo suma. O sea, todo suma porque tiene un efecto acumulativo, que finalmente si tú le das valor a ese efecto acumulativo y entiendes que tú tienes una prioridad y que estableces el ahorro dentro de tu presupuesto como una obligación, igual que cualquier otro gasto. O sea, el ahorro para ti tiene que ser igual que cualquier otro gasto, igual que pagar la renta, igual que pagar el colegio de los niños, igual que pagar, tú te tienes que respetar tanto a ti mismo y a tus finanzas personales que tú hagas el hábito de pagarte primero y que el ahorro sea un gasto tan importante como todos los demás. Solo si tú le das esa importancia, tú vas a poder tomar la decisión mes tras mes, sin importar lo que sea, de acortar o de reducir otros gastos en función de aumentar el ahorro. Sí, totalmente. Me gustó bastante ese tema, pero es tan importante hacerlo y es una decisión. La gran mayoría de las personas, no tengo la estadística acá, pero a mí siempre me salen esas estadísticas, pero más del 80% de las personas en este país no tienen, si les sale un gasto extraordinario de $500, no tienen para cubrirlo. Entonces, Porque viven de cheque a cheque. O porque sea, aquí en viven, Estados Unidos la mayor parte de la población vive de cheque a cheque. ojo, y con esto, no solamente la gente que gana menos de $50,000 al año, todavía hay un porcentaje, más el 56% de las personas que ganan más de $250,000 anuales, que es una gente que es rica, vive también cheque a cheque. Entonces, ¿qué decisión estamos haciendo? Estamos teniendo un fondo de emergencia. ¿Qué es lo que estamos logrando? Entonces, eso es muy importante hacerlo. Y claro, vas a tomar riesgo. Tenemos este fondo de emergencia, pero lo mínimo, mínimo, mínimo es que tú deberías tener 6 meses de vida, que si de repente llega a pasar algo, dejamos de trabajar, nuestra empresa se va abajo, porque la vida es vida, aunque sea tienes un tiempo para pensar. Y va a ser ese tiempo para pensar, pues bueno, qué decidimos, qué podemos hacer, todo. Y aquí voy a meter, que no lo coloque en el punto, también es cuidarte de los gastos imprevistos, seguro de salud, porque aquí la salud en Estados Unidos es carísima. Siempre tenemos que estar pendientes de tener eso al día, porque un golpecito de eso te puede desestabilizar de una manera horrible. Horrible. A mí la otra vez nos pasó que, o sea, como que uno siempre tiene que ser muy agradecido con Dios solamente por el hecho de tener salud. O sea, a nosotros nos dio, a veces uno toma la salud por sentado, y hubo un día que me dio un cólico horrible de noche, pero fue por una infección y aparte un cyst, que, ay, bueno, fue, o sea, una noche súper horrible. Y a pesar de que sí nos cubrió el seguro, si no nos lo hubiese cubierto el seguro cuando nos llegó el cheque, eran como que, como, fue una noche, literal, fue una noche, y fueron como $25,000, una cosa así. Mm, Y Sí, no, fueron $13,500, fue, pero una uno, noche. sí, pero también acuérdate que me hicieron la resonancia magnética, todo ese montón de Ya cosas. no, bueno, Pero no, no, finalmente, no, o no, sea, a mí me hicieron 10,000 estudios. O sea, me hicieron resonancia magnética, me colocaron como un líquido, aparte me dejaron en la sala de emergencia, y me hicieron otra cosa aparte de la resonancia magnética. Me hicieron un montón de cosas que yo estaba asustada. Pero al final no era nada, ¿no? Gracias a Dios, pero teníamos el seguro. Si no hubiésemos tenido el seguro, era un golpe que muchísimas personas acá, ese golpe les puede no, desestabilizar la vida. o sea, y eso fue hace tiempo, nosotros No, sí. prácticamente íbamos empezando. Ese golpe, en ese momento a nosotros nos hubiese desestabilizado durísimo. Ujú, Entonces, por eso es importante ujú. tener eso. Pero bueno, fondo de emergencia muy Y importante. ya para cerrar este punto, mi consejo para ti que me estás escuchando es que como nosotros seamos en lo poco, vamos a hacer en lo mucho. Entonces es muy importante entender que si tú no creas los hábitos financieros correctos en este momento, no importa si estás ganando 50,000, 100,000, 200,000, la cantidad que estés ganando anual,
no te va a alcanzar el dinero. O sea, porque Jamás. si no te organizas en este momento, tampoco te vas a organizar cuando tengas más. O sea, la organización y el hábito de tener buenas decisiones financieras va desde este momento. Entonces, con respecto al tema del ahorro, es muy importante que tú te respetes a ti lo suficiente, tu paz, tu tranquilidad y la capacidad de tomar buenas decisiones a través de un fondo de emergencia que te respalde y que tú te respetes tanto que tengas la habilidad de tú respetar el ahorro como cualquier otro gasto. O sea, hay muchas personas que dicen, no, que voy a estar ahorrando si tengo que hacer esto, si tengo que hacer lo otro. Si tú le dieras la misma importancia al ahorro, que tú lo vieras y lo grabaras en tu mente y le dieras el mismo nivel de importancia que los otros gastos, de cualquier manera tú ajustarías las cosas para hacer que ese gasto ahorro nunca lo toques. O sea, si tú no le das la importancia, lamentablemente a ti te ponen entre un viaje y tu ahorro y tú vas a agarrar el viaje. O entre una cartera y el ahorro y tú vas a agarrar la cartera. O entre comprar esa alfombra que querías para la casa y el ahorro, comprar la alfombra. O sea, siempre va a haber algo más importante porque no lo estás viendo como con el mismo nivel de importancia que los otros gastos. Bueno. Pero cuando tú de verdad le das el mismo nivel de importancia al ahorro que los otros gastos, lo vas a respetar tanto que así sea la cantidad que sea, tú nunca te vas a permitir que pase un mes sin ahorrar. Sí, y bueno, ya que estás tocando ese punto, eh, a los que les cuesta ahorrar, es importante ahorrar en un sitio donde tú no puedas utilizar ese dinero rápido. Eso es un buen tip. Sí, no sé por qué no lo había notado. Hay muchas veces que queremos ahorrar en nuestra cuenta de gasto. O sea, no va a suceder de que vas a ahorrar. No va a La suceder. diferenciación de las cuentas. Pero si tienes una cuenta de ahorro y si puedes conseguir una cuenta de ahorro que sea más difícil sacar el dinero, ya la cosa se pone distinta. Por ejemplo, les comento que yo empecé aquí a ahorrar dinero en este país en una cuenta de ahorro de Goldman Sachs, que para pasar el dinero no puedes hacer Zelle, entonces no hay tarjeta. La única manera es pasártelo y dura, si te lo pasas a un banco normal, dura de 2 a 3 días. Entonces, para sacar ese dinero, bueno, lo saca, pero ya sabes que tienes que esperar 2 o 3 días. Pero si lo tiras allá, es como que no puedes usar ese dinero inmediato. Y Esto ayuda hay, a tomarlo, a pensarlo mucho más. Y si es una situación impulsiva, si hay una situación impulsiva, que la situación impulsiva es que, bueno, estoy empezando con Julie y quiero invitarla a comer en el restaurante más increíble de acá, pero no me lo debería permitir porque yo sé que voy a gastar $600 en ese restaurante. No lo puedo hacer porque en esa cuenta yo no tengo una tarjeta de débito para gastarla. Entonces eso es algo que les doy. Y si de repente puede ser eso, bueno, parece un poco arriesgado, pero yo he conocido amistades que le han dado el dinero a otras amistades que se gestiona bien con el dinero, guárdame este dinero. Y eso es algo buenísimo. Eso es algo buenísimo. Yo conocí un caso de un amigo que le daba el dinero a otro amigo, que es otro amigo que maneja muy bien sus finanzas, y él le llegó a ahorrar al amigo $50,000 porque él no podía. O sea, le dijo, mira, brother, yo no puedo ahorrarme esta plata. Claro, tiene que haber una confianza grandísima. La otra persona esos $50,000 no le representan nada. No es que le vas a estar dando a alguien que de repente, no, me gasté la plata. No, no funciona así. Pero ahorró los 50,000. Y cuando se pasó los 50,000 para su cuenta, esos 50,000, yo no quiero bajar esos 50,000. Y lo fue aumentando poco a poco. Y bueno, a lo mejor me estará escuchando de ese amigo, pero ese amigo ahorita en este momento estoy seguro que debe tener más de $400,000 en esa cuenta. ¿no? Y eso es ¿Por bueno qué? porque te permite desarrollar esa fuerza de voluntad inicial, pero lo ideal sería que, claro, ese es un primer tip, una primera estrategia que está buenísimo, pero por eso es que tenemos que trabajar los hábitos, porque la realidad es que la única forma de nosotros hacer las cosas sostenibles en el tiempo es que nosotros desarrollemos la fuerza de voluntad, pero más que la fuerza de voluntad, porque la fuerza de voluntad es finita, o sea, siempre se acaba, hasta la gente que tú ves más disciplinada, realmente la fuerza de voluntad le falla también, es tener hábitos, y a partir de los hábitos van los sistemas, porque si no, o sea, eso no va a ser sostenible en el tiempo. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Claro, tu amigo, después que vio ese dinero, le gustó y fue como ese impulso para luego desarrollar y afianzar el mismo el hábito. Pero nosotros no podemos ser dependientes de otras personas, digo yo, es porque justo cuando estabas diciendo eso, a mí se me vino, no sé por qué, o sea, se me vino a la mente esta película
yo creo que todos los capítulos estamos recomendando una película. Es que nosotros somos cinéfilos, de verdad, nos encanta el cine. Pero hay una película que... Nuestro plan maravilloso de los domingos Sí. es quedarnos viendo Y eso películas de toda la series. vida. Mira, yo les digo, yo con mi familia, lo que yo hacía era ir al cine. Nosotros podíamos ir al cine viernes, sábado y domingo. Llegaba un punto que a veces íbamos al cine y ya se habían acabado todas las películas de la cartelera y terminamos viendo repetidas. Porque en ese momento no era como ahorita que Ángel y yo, aquí, bueno, cuando uno está acá uno se acomoda porque hay tantas plataformas, que si Amazon, que si Apple, que puedes ver películas que, bueno, ilimitado. Pero bueno, básicamente me estaba acordando de esta película, la de George Floyd. George Floyd era... Sí, el que hizo las No, tostadoras. George Floyd no, es el que mataron. Ay, sí, no, pero ¿cómo se llama? Viste, siempre les debo el título de la película y se los termino colocando aquí abajo porque no me acuerdo el título. Pero George, sí que se llamaba George, eso sí. El de las tostadoras, ¿cómo se llama la tostadora? Que No. tenemos en la casa, tú la compraste, la tostadora. Ay, vale, ¿cómo se llama? Bueno, si están viendo esto, así como les dé la tarea la vez pasada, que me preguntaran cuál era la película si la querían saber y una chica me lo preguntó y se lo respondí por allá. Entonces, si les interesa, ustedes me lo colocan. Se me olvidó el título. Sé que el protagonista se llamaba George y tiene una historia loquísima porque también es boxeador. Pero el punto es que él era totalmente ajeno a sus finanzas. Era una persona que Uy. estaba produciendo una cantidad exagerada de dinero, pero confió sus finanzas a la persona, no una persona que no era indicada, para empezar, no era un profesional, una persona que simplemente él consideró que era de su confianza y por años, cuando les digo años, es que él confió la estabilidad financiera no solamente de él, sino de su familia, a que tenía una cantidad inmensa de dinero allí y resulta que después de transcurrido muchos años, él ya se había retirado inclusive, pues resulta que ese dinero no estaba. O sea, que ese dinero lo había gastado el tipo en malas inversiones. O sea, finalmente el dinero no estaba. Esto es basado en la vida real, este caso. Y el tipo años, cuando digo años, es años después que ya habían pasado como 20 años, él tuvo que volver a boxear porque literalmente la salud, no solamente la salud financiera o bueno, la estabilidad financiera de su familia se puso en juego, pero también de los proyectos al que él se dedicaba porque él tenía como una Fundaciones. cancha y fundaciones para las personas en condición, para evitar que cayeran en la drogadicción y todo. Esto es una historia real. Y bueno, básicamente, pues tuvo una mentalidad positiva porque al final él logró hacer de la crisis una oportunidad porque gracias a que él volvió nuevamente a las canchas, pues despegó todo, el tipo pues hipermillonario, sacó la tostadora que al final es lo que más dinero le dejó. Es una película buenísima, pero me vino a la mente cuando Ángel estaba diciendo eso porque nosotros nunca podemos ser ajenos a nuestra situación y confiarle nuestras finanzas a otra persona. Nosotros siempre, a pesar de que nosotros, por ejemplo, tenemos un contador, yo no puedo delegarlo todo y decirle, dale, pues encárgate y en 5 años hablamos. No puedo, porque es que son mis finanzas. Yo necesito hacerme cargo de mis finanzas y es entender que esta persona se desconectó por completo y no tenía ni idea de su dinero por años, décadas, mejor dicho, como por 2 décadas. Y de repente imagínate despertar un día y tú saber que como le entregaste todo el control de tus finanzas a otra persona y no entendías nada, o sea, tienes una realidad totalmente diferente a la que tú pensabas. Entonces es algo para reflexionar que puede ser algo inicial, nosotros de repente confiar en otra persona, pero solamente para crear el hábito. Porque a partir del hábito es la única forma en la cual nosotros vamos a poder tener hábitos financieros que sean sostenibles en el tiempo. Totalmente. Totalmente. Sí, yo no sé. Pero esa película es buena. Y ahora, para que sepan, yo soy la que elijo las películas buenas, porque esa película es buenísima y Ángel no la quería ver. Y yo le dije, amor, te va a gustar esta película. Desde que la vi, desde que vi el trailer, le dije, amor, te va a gustar esta película. No la quería ver. Miren, yo le jalé, vamos a ver la película, vamos a ver la película. La terminamos viendo y a mitad de película me decía, qué bueno que elegí esta película, ¿verdad? O sea, queriéndose quedar con el crédito, pero es tremenda película y para que sepan, la elegí yo. está bien, te lo voy a aceptar. Ay, ya vas a decir que la elegiste tú. Claro que la elegí yo. Ah, sí. Ok, 5. La quinta regla, ya que estamos finalizando el episodio. Invierte y busca construir activos que te generen ingresos pasivos. Ya el fondo de emergencia, 6 meses, 1 año, 2 años, ok, está bien. Unos ahorros están bien, pero el ahorro tiene un límite. Las inversiones pueden hacer que tu dinero, en eso que estuve hablando hace un tiempo, del juego del dinero, del doblar el dinero, las inversiones es lo que va a hacer que tú puedas doblar el dinero. ¿Cuáles son las inversiones que tienes que hacer? Primero en ti, en tu cuerpo, en tu templo, en tu mente, en tus habilidades de cómo generar más plata. Eso yo siempre lo hablo. Hay mucha gente que dice, tengo $500, ¿en qué invierto? Invierte en ti, huevón, porque solamente tienes $500. O sea, es la realidad. Tienes que invertir en ti. Si solamente tienes $500, invierte en ti. Para que sepan, porque hay muchas nacionalidades viéndonos, esa palabra es como que significa algo en Venezuela, pero sé que no significa, que significa otras cosas en otros países. O sea, Por si no nos seas censuran, tonto. por si nos censuran el video. No seas tonto. Yoli nunca me deja decir groserías porque siente que nos van a censurar. Y yo voy a hablar con la gente de YouTube, Instagram, toda esta vaina porque no necesito ser natural, ¿me entiendes? Te entiendo, pero me da miedo, me da miedo.
Pero bueno, el punto está que primero es eso, pero luego empieza a invertir en activos que te generen ingresos pasivos. ¿Cuál es una inversión que tú puedes hacer? Invierte en crear un activo que es una empresa. Yo siempre lo voy a recomendar. Crea tu empresa, crea tu negocio que te genere dinero. Y cuando hablamos de crear algo, es crear algo, sistematiza algo y haz que ese algo monetice de una manera que te dé profit. Porque muchas veces nosotros estamos pensando en hacer una compañía, pero no le metemos el cariño suficiente ni nada y a los 3 meses abandonamos. No eres. No, o tomamos decisiones, o sea, siento que muchas veces hay personas que, bueno, nosotros también lo hemos hecho, pero ensayo y error, pero que toman decisiones de invertir el dinero sin tener todo el conocimiento. O sea, yo siento que cuando tú tomas la decisión de invertir en algo es porque manejas el tema, de repente no lo manejas de entrada, pero sí te tomas el tiempo de poder analizar en qué estás invirtiendo el dinero con la persona en la que estás invirtiendo. Es una persona o una entidad en la que efectivamente confías, porque yo siento que la única forma de que tú le hagas seguimiento y que le pongas cariño a algo es que realmente te guste y aparte conozcas el tema. Porque si no, o sea, vas a lanzar el dinero y si no confías en la persona o no conoces de la inversión, estás lanzando dinero sin sentido. Entonces yo siento que lo más importante a la hora de invertir es que tú estés dispuesto a hacer que eso funcione. Y primero que nada, tú tienes que, yo siento que, por ejemplo, en nuestro caso, lo que a nosotros nos ha funcionado con la inversión es que nosotros a este punto hemos diversificado la inversión y eso está bien, pero no lo hubiésemos podido diversificar si en un punto no hubiésemos metido en mi consejo, lo que a mí, no, a mí me funcionó es que en un principio metimos todos los huevos en la misma canasta, en un principio. O sea, hicimos y regamos esa matica que fue nuestro negocio o que es nuestro negocio hasta el punto en que el negocio nos está permitiendo reinvertir en otras cosas. Pero si nosotros hubiésemos empezado cuando esa matica estaba apenas creciendo, arrancarle las hojitas, o Ah, sea, peluchalo, ok. ya, no hubiese sido ni una cosa ni la otra. Entonces nosotros necesitamos hacer que nuestra fuente primaria, nuestra fuente principal de ingreso, crezca hasta un punto en el que te permite reinvertir en otras cosas. Pero si te vuelves loco al inicio, a querer poner los huevos en todas las canastas, sin tener una fuente de ingresos o de inversión que te permita luego diversificar, estás mal. O sea, yo siento que estás mal porque, o sea, la única forma de tú poder invertir bien, invertir buenas cantidades, es que tú tengas una fuente de ingresos que te lo asegure, porque de lo contrario... O sea, invierte en algo y haz que ese algo te dé dinero. Ujú. Claro, si ya estás viendo que, porque siempre nos podemos equivocar, estamos metiéndole todo el cariño a un negocio y ya llega un punto de que no es Ah, rentable, claro. también está bien abandonar. Ujú, Pero métele el cariño. ujú. Por ejemplo, lo comento, yo una vez monté un puesto de comida con un amigo, metimos un poco de plata en ese momento en Venezuela, pero como no tuvimos el tiempo, no le dimos el tiempo, no le dedicamos, Y tampoco no conocía mucho investigamos, el no producto. investigamos bien el mercado y todo, no se dio. Entonces, bueno, ya es mi responsabilidad. Pero ya yo tenía una tienda bastante estructurada, bastante sistematizada, que ya me está dando el dinero para equivocarnos. Y así lo hacemos nosotros. Nosotros, hay muchos negocios que nosotros le metemos y de repente no se dan, pero ya tenemos uno que nos los haga. Entonces, la invitación que te hago es invierte en cosas que te generen ingresos pasivos, pero cosas realmente que te generan ingresos pasivos y divídelo de una manera. Por ejemplo, yo siempre voy a recomendar invertir, porque soy empresario, en crear sistemas de negocio que te generen ingresos pasivos. Pero hay otras personas que también se van por bienes y raíces. Ujú. Está bien. Invertiste en bienes y raíces, está súper bien. Invertiste en una casa y estás buscando que esa casa te dé rentabilidad mensual. Perfecto. O invertiste en la casa, no quieres que te dé rentabilidad mensual, pero quieres guardar la casa para dentro de 1, 2 años sacarle 80,000, 100,000 dólares en ganancia. Es en lo que hagas, pero invierte en algo que te genere ingreso. ¿Qué es un activo? ¿Qué es un pasivo? El activo es lo que mete dinero en tu bolsillo, pasivo es lo que te saca dinero en tu bolsillo. Al principio quizás esa inversión va a ser un pasivo, pero luego va a meter dinero en tu bolsillo. Por ejemplo, hablo del tema de lo que nosotros estamos haciendo, el podcast, todo esto. Ahorita nosotros estamos invirtiendo mucho dinero y no estamos monetizando nada. No. Pero estoy seguro que ya va a llegar un momento, y es cuando ya tomemos la decisión pronto, de qué manera vamos. Mentira, Ya le iba a decir, ya le iba a decir. O sea, Ya Instagram le literal está me pagando. emocioné porque Instagram me seleccionó que supuestamente viene un programa, bueno, no voy a ser malagradecida, pero un programa como, yo creo que eso va a estar bueno en futuro. Tal vez están, porque ahí salía que era como la prueba, o sea, como que seleccionaron algunos usuarios como Ya para va. hacer como empezar a pagar bonos y me he ganado la increíble cantidad de $8.
$8. Un mes completo me gané $8. Y ya vamos, o sea, me hicieron llenar literal la W9, todo, o sea... Pero bueno, ahí Pero se no, bien, empieza, bien. ya O estamos sea, empezando. estoy Hay que ser agradecida. agradecido. Honestamente estoy agradecida porque siento que así comienza todo. O sea, de repente en este momento Instagram está analizando de qué forma va a ser la monetización y bueno, me eligieron para ser una de esas personas y de repente más adelante eso Instagram, si va... escuchas esto, porque sé que Mark Zuckerberg escucha todo, estamos Estamos agradecidos. agradecidos, me gusta, me Me gusta. gusta, cuidado. Queremos seguir recibiendo plática, abundancia, Mark, todos vengan a nosotros. Pero bueno, lo importante es entender eso. ¿En qué estás invirtiendo el dinero? Y hay muchas cosas que puedes invertir. Pero como te digo, y voy al punto inicial, porque muchas veces empezamos con 500, $1,000. O sea, invierte primero en ti. O compra algo y véndelo. Por eso es que a mí me encantan las ventas. Si tienes $500, ok, busca qué puedes comprar en $500 para venderlo a 1,000. Luego esos 1,000 y empiezas a hacer ese juego de doblar el dinero. Pero lo importante es invertir de Sí, una o buena sea, manera. y ya para concluir el punto de la inversión, o sea, siento que lo más importante es lo que dijo Ángel al inicio, de que el ahorro es importante, pero el ahorro por sí solo no te va a llegar a hacer o a generar ese nivel de ingreso o ese nivel de vida que tú quieres. Porque sé que si estás escuchando este podcast es porque eres una persona ambiciosa, porque si estás buscando trabajar en ti mismo es porque eres una persona que está buscando esa mejora continua. Entonces, el ahorro te va a llevar hasta cierto punto y es importante porque te va a permitir pensar y generar ideas no desde el miedo, sino desde la pasión y desde el propósito. Y es cuando surgen las cosas maravillosas, pero va a tener un límite. Entonces, a partir del ahorro, yo necesito ahora tener una parte o un fondo de ahorro que esté dedicado a la inversión, porque la inversión es lo que te va a permitir, como dice Ángel, doblar el dinero, duplicar ese dinero y llevarlo a los niveles en los que yo quiero estar. Entonces, es importante el ahorro, pero el ahorro tiene que ir de la mano de la inversión, porque el ahorro tiene un tope y la inversión puede ser infinita cuando tenemos una mentalidad de abundancia porque los recursos monetarios están cada vez más y más y más. Entonces, es algo que en este momento no es finito. Ujú, totalmente. Pero bueno, para ir terminando, la sexta regla del dinero es que hay que ser generoso. Coloqué este punto y me gusta porque somos más felices dando que recibiendo. Y si nos ponemos a ver la historia de hasta de las personas que son, que han sido más millonarias del mundo, al final de su vida, ellos buscan es dar. Pero no es necesario que sea al final de tu vida. A medida que estás construyendo, tú puedes dar. Y hay veces ni siquiera es dar de que tú vas a estar donando dinero. Cuando tú estás creando estructura, estás creando negocio, estás creando proyecto, tú estás haciendo Que de que todo... el dinero es una energía, o sea, al final el dinero es una energía y tú tienes que buscar que el dinero fluya, respetando y para eso existe el presupuesto, para eso existen los ahorros, para eso existe la inversión, porque llega un punto en el cual dentro de el mismo presupuesto que tú haces, tú destinas una cantidad que tú puedes donar. Y eso te va a hacer sentir bien. O sea, el dinero es una energía que al final cuando tú la mantienes fluyendo siempre regresa en abundancia. Porque cuando tú con tu esfuerzo y con ese trabajo y ese propósito, tú eres capaz aparte de poder beneficiar a otros, eso llena demasiado, o sea, llena un punto que tú dices, wow, o sea, y nunca es suficiente, cada vez quieres como quedar más y producir más para poder ayudar a más personas. Y cuando a ti lo que te mueve es ayudar a otros, es lo más bonito porque es lo que te va a permitir tener un sentido de propósito más grande, porque cuando solamente uno hace dinero por hacer dinero, o sea, llega un punto en que, como los millonarios, como lo que estábamos viendo en estos días de los hombres que construyeron América, que llegó un punto en el que, por ejemplo, Rockefeller tenía tanto dinero, que tenía dinero para tantas generaciones a futuro y las generaciones de sus generaciones, que ya el tipo lo que empezó fue a dar, o sea, a dar, a dar, a dar. Y hubo uno que me estoy tratando de Carnegie. acordar, fue Carnegie, firmó un contrato con la esposa prenupcial, porque a diferencia de Rockefeller, Rockefeller conoció a su esposa cuando todavía no era millonario. Mientras que Carnegie sí la conoció cuando ya el tipo era millonario. ¿Y qué fue lo que hizo? Él hizo un acuerdo prenupcial con su esposa en donde él dijo que ella, o sea, que él no le iba a dejar a ella su riqueza, que él sí iba a gastar todo su dinero estando en vida a otras personas, o sea, fundaciones, o sea, que cuando él se muriera, el dinero que hizo se gastó. O sea, lo dejó en causas benéficas que él creyera y que a ella solamente le iba a dejar una pensión que era una cantidad de dinero, no sé, creo que era como $20,000, algo así equivalente a los $20,000 La hoy. otra vez nosotros sacamos Claro, el con cálculo. propiedades. Le dejó una propiedad y tenía su equivalencia y le dejó una cantidad de dinero que ella iba a poder vivir tranquila y cómoda por el resto de su vida una vez que él falleciera. Pero no es que le iba a dejar con los millones de dólares, no. Él dijo, este dinero yo lo voy a entregar y lo voy a retribuir a causas benéficas. Entonces, es increíble
o sea, poder ver cómo ellos hicieron una competencia, que fue lo que vimos la otra vez. Sí, competencia a ver quién donaba más. Salen los periódicos, literal, o sea, la competencia de quién da más y caricaturas así como que Carnegie así vaciando una bolsa de dinero y Rockefeller también así como que del otro lado vaciando 2 bolsas de dinero. Entonces era como ese chiste de que literal llegó un punto de su vida en los que ellos eran muy competitivos entre ellos. O sea, tenían una competencia, bueno, iba a decir que sana, pero no. Tenían una No, competencia, se eso- respetaron al final de sus años, pero era una competencia que se odiaban. Bueno, más que todo Carnegie y Rockefeller. O sea, al llegó revés. un no, Carnegie odiaba a Rockefeller. O sea, Carnegie y Rockefeller, yo siento que el tipo se sentía superior. O sea, ahí se veía que el tipo como que, bueno, le vamos a seguir este juego. Pero Carnegie era el que estaba más ensañado ahí que Rockefeller. O sea, porque Rockefeller siento que estaba hasta con sensación de superioridad porque efectivamente nunca Carnegie le llegó a ganar. Solamente creo que un punto Sí, cuando vendió la empresa, pero más cuando vendió la adelante. empresa estuvo como por 10 años siendo el Bueno, sí es hombre más verdad, sí es millonario verdad. del Bueno, mundo. es verdad, tienen una competencia allí, pero el punto es que al final esa competencia lo llevaron a la filantropía y eso es lo que llena más. O sea, que al final de los años los hombres más millonarios, que como dices tú, no es que hay que esperar al final, pero terminaron entregando todo el dinero y los hizo más felices. Sí, y bueno, para ir finalizando, porque ya estamos llegando al punto, son más felices dando que recibiendo. Y voy a contar una historia que no es mía, es de Julie, que Julie me contó algo que cuando ella estuvo trabajando, antes de que nosotros empezar en este negocio, ella estaba trabajando en un restaurante, tú recibiste una propina de $100, porque por una tontería, ¿verdad? Sí, fue una tontería, fue como que, bueno, estaba trabajando, fue el día de mi cumpleaños y todavía estaba trabajando en el restaurante y, o sea, un chico que también estaba cumpliendo años fue con su familia, entonces como que mi trabajo era sentar a las personas, yo era host, o sea, tomaba los nombres, sentaba a las personas, era un restaurante bastante movido y, o sea, la persona, por hacer lo que yo tenía que hacer, porque realmente yo lo tenía que sentar, yo le dije, no, o sea, no me es nada, no, insisto, porque claro, llegó bastante tarde, el restaurante estaba movido, claro, le vio como junté 2 mesas, busqué sillas, tal, o sea, yo busqué acomodarlo porque era su cumpleaños, ¿me entiendes? Y él como que me dio una propina de $100 por eso. Me dijo como que gracias, gracias. Y yo, no, no necesito, tranquilo, no, ese es mi ¿Y cómo te trabajo. hizo sentir esos $100? No, o sea, me hizo sentir, en ese momento me hizo sentir como que de repente valió la pena, o sea, yo estar haciendo las cosas con cariño en mi cumpleaños. O sea, como que fui mi cumpleaños, trabajé y fue como que, oye, estoy haciendo las cosas con cariño y la persona de repente eso lo está dando no por lo que hice, sino porque se notó que hice las cosas con cariño. O sea, que estaba haciendo las Sí, cosas con pero, ganas. o sea, en el momento, esos $100 fueron maravillosos. Claro. Hubo un acto de generosidad, Ujú. porque después me contaste, y él sabe que tú cumples años, tú ni siquiera le dijiste eso. No, no. A esa persona fue una persona, y es un acto que la persona fue generosa con otra, pero si la persona de repente no hubiese tenido las posibilidades, Ujú. no lo hace, y para ti en ese momento que ibas empezando, tenías un mes en el país, estabas guerreándola como todos lo guerreamos al principio, fue algo bonito. Y, y bueno, tú me comentaste que ese día te sentiste maravilloso. Entonces, invito a la audiencia acá a que hasta hagan eso. Vayan a tomarse un café y cuando vayan a pagar el café de $4, den una propina de $100, que ustedes no saben esos $100 lo que puede representar para esa persona. Y quizás el sentimiento bonito que le va a dar para que se les crean ideas de pensar no solamente en apoyar a la familia, sino de pensar ideas en generar más dinero y todo. Porque claro, ahorita de repente para Julie y para nosotros $100 ya no es algo como que significaría mucho, pero en ese momento lo fue para ti, como en un momento cuando yo iba empezando, para mí Sí, $100 claro. No, eran y yo grandísimos. siento que, o sea, eso está bonito, y de verdad está lindo como que eso, sin embargo, ¿qué es lo que yo hacía y qué es lo que hago? Bueno, mejor yo qué es lo que hago, pero qué es lo que hacía desde ese momento, es que yo designaba un presupuesto yo tenía que dar una cantidad de dinero y todo eso surgió realmente, fue por una promesa que yo hice, o sea, yo hice una promesa de que si pasaba cierta cosa yo lo iba a destinar a causas benéficas, pero yo en lugar de hacerlo de un solo, o sea, me acuerdo que la promesa que hice eran $1000, que en ese momento eso era mucho para mí. Y yo La me verdad, acuerdo que yo esos $1000 no los metí de un solo, como que decir, bueno, esta causa $1000, sino que yo dije, lo voy a hacer en el transcurso del tiempo en causas que me muevan. Entonces yo siempre estaba pendiente y cuando había un GoFundMe, yo metía 200 aquí, 300 allá, o por ejemplo me escribió una amiga, mira, tengo esta situación, yo te pago, te ayudo, $100 y no me los devuelvas, o sea, tómalos para ti, es para que tú lo hagas. Entonces, como que lo hice en varias ocasiones con diferentes causas y me llenó muchísimo porque fue como que no lo hice en una sola, sino en varias causas que me movieron y fue bonito porque cada mes yo lo hice y lo hice como por 6 meses hasta que terminé de pagar los $1000 por esa promesa y me quedó después el hábito de hacerlo así. Entonces yo siempre estoy atenta, o sea, claro, es mi caso.
o sea, más que, por ejemplo, darlo random, por ejemplo, a una persona, a un mesero o algo, que no es que esté mal, porque igualmente siempre doy mi propina, ¿no? Pero siempre es como que yo destino una cantidad de dinero a causas que me muevan. Entonces, por ejemplo, si yo veo un GoFundMe que yo digo, wow, ya meto dinero ahí, o veo, por ejemplo, una amistad que me dice, estoy lo meto allí. Entonces siempre estoy tratando como que de destinar dinero a cosas que como que me muevan, que yo diga como que, wow, o sea, voy a ayudar en esto. Entonces se siente muy bonito poder ayudar. Y obviamente cuando uno destina un presupuesto es incluso más bonito porque ya tú sabes que vas a tener una cierta cantidad de dinero y me encanta. Me estoy acordando de ese momento cuando yo tenía el presupuesto de los $1,000 y fue como que, o sea, me acuerdo como yo tenía como esa obligación de que muchas veces ahorita, por ejemplo, es cuando una causa me mueve, pero en ese momento literal era una obligación. O sea, yo tenía que esos mil Pero, dólares darlo. pero mira el punto. O sea, y que quería seguir con la idea, porque Julie, bueno, nosotros, pero Julie antes de que nos conociéramos ya tiene también ese pensamiento de ser generoso. Cuando eres generoso, la vida es generosa contigo. Porque ahorita no es alguien que nos esté dando 100 También te dólares. acuerdas que yo te conté esa vez cuando yo hice la promesa, yo te dije, amor, tengo que hacer la promesa. Yo prometí $1,000 y tú me dijiste $1,000, pero ¿por qué $1,000? Me acuerdo que tú dijiste, no, pero ¿por qué? No deberías poner como una promesa más bajita. Y yo, bueno, ya la hice. O sea, Ajá. fue como que la hice y en ese momento de repente no los podía dar de un solo, pero fue más bonito así todo, porque lo fui haciendo progresivo. Ujú. Y bueno, la generosidad lleva a la generosidad. Entonces, o sea, es algo como que nunca para, como la cadena de favores, como la cadena de Justo generosidad. eso estaba pensando, Si la nosotros, película Pay It si, Forward. si nosotros somos generosos con otras personas, ah, nosotros, a mí también me gusta GoFundMe y todo ese tipo de cosas, pero bueno, a veces yo también lo practico random, ¿me entiendes? Porque de repente algo para una persona puede ser algo maravilloso, ¿me entiendes? Un regalo que no esperaba puede ser algo que, te lo digo, y mira, ya para irme en este punto, la generosidad se mide en dinero, se mide con acciones, se mide con apoyo, se mide en todo. Yo antes de llegar acá estaba en un tren en Europa, iba camino, si no me equivoco, en un bus, iba camino a Cracovia, en Polonia, y yo tenía un problema con mi tarjeta y no cargaba dinero y yo cargaba literal demasiada hambre, o sea, un hambre grandísimo. Y yo me senté y al lado había una señora y la señora yo estaba ahí y sacó como un pan, ¿ok? Y yo normal, o sea, nunca mostré nada porque no es que le voy a pedir Obvio. comida. Claro, porque te ibas a caer No el es que pan me iba ahí, a quedar ¿ok? como nada. Pero yo no sé por qué, pero esa mujer a mí agarró y me dijo que si yo quería. Y lo juro por Dios, cuando yo comí esa vaina, yo fue lo más maravilloso del mundo. No sé quién es esa señora, ni siquiera hablaba inglés bien, ni no, pero ella me ofreció, yo le dije que sí. No tenía de ese dinero porque tenía problemas con la tarjeta. Yo comí eso, ese acto de generosidad fue tan bueno en mí que después, por eso, o sea, es que la generosidad lleva a la generosidad. Ujú. Y tanto de repente algo, como algo en lo que puedas ayudar, así sea algo chiquitico, porque para mí en ese momento, que no era que me hacía falta, pero tenía problemas, no había comido por un poco de horas que estaba en ese bus, Ujú. me dieron eso y para mí eso fue algo maravilloso. Imagínate el apoyo que nosotros le podemos dar a otras personas. Pero por eso es que en las reglas del dinero, a medida que vayas ganando, en lo poco, en lo mucho, en lo que sea, si tú das, la vida, el universo te va a terminar dando a ti Ujú. y se siente bien dar. Y de fuentes diferentes, porque muchas veces uno, o sea, cuando tú das, tiene que ser sin la intención de recibir. O sea, Ujú. sin la intención de que, pero me lo van a devolver o, me lo tienen que agradecer. No, o sea, simplemente da y listo, porque Es la cadena de favores. se te va a devolver, te lo aseguro, tal vez no hoy, tal vez no mañana, tal vez en 20 años, con un hijo, con un nieto. O sea, lo que tú siembras lo terminas cosechando. Y eso sí es totalmente cierto. O sea, Ujú. lo que tú siembras lo terminas cosechando y por eso yo siento que yo a veces digo, wow, Dios, ¿por qué eres tan bueno conmigo? O sea, ¿por qué me pasan cosas buenas? ¿Por qué la gente es tan buena? Y no es que no hayan problemas o no hayan situaciones, pero yo siempre siento que Dios coloca como angelitos en mi camino y uno tiene que tratar de retribuir esas cosas. Entonces, con lo que tú dices, entre más generoso tú eres, o sea, siento que más se dan esas situaciones en las que tú dices, wow, o sea, ¿por qué me está pasando esto? El universo sabes que tú eres una persona que da Ujú, y el universo te dice, recibe. ujú. A veces no recibe en forma de dinero, recibe en forma de oportunidad, o un problema disfrazado de oportunidad, o una persona que conociste, o una conversación que escuchaste, o una serie que te despertó una ambición. La vida es bastante bonita, pero es más bonita cuando nosotros damos. Ujú. Pero bueno, espero que les haya gustado este episodio.
Me siento súper feliz porque pude llegar al final del episodio con vos. Bueno, eso está cuestionable porque Ángel ahorita está hablando como, o sea, cada vez es como que se le va más. Pero no, pero sí, amor, realmente aguantaste. O sea, yo pensé, Ujú. de verdad yo pensé que iba a llegar un punto que ibas a quedar ya afónico, porque has hablado mucho hoy. O sea, en verdad, hoy has hablado bastante, pero me encanta que hayamos llegado a este punto. Si llegaste hasta este punto, suscríbete. Sé que es fastidioso colocar la información, lo que sea, pero suscríbete. Suscríbete, Pero deja tu sí, like. suscribirse es dar solamente un clic. Sí, pero sabes que a veces te pide dejar tu correo electrónico, pero no, mentira, es fácil, es fácil. O sea, suscríbanse y aparte de eso, dejen su comentario y así podemos, o sea, interactuar, crear comunidad, que es lo que también estamos buscando. Y si hay un tema en específico que les gustaría escuchar, un tema en específico de algún libro, alguna reflexión, algún problema frecuente que tengas, no te dé pena dejar el comentario. Nosotros, honestamente, de allí nos inspiramos y bueno, podemos muchas veces esa duda que tú tienes o eso que tú quieres escuchar, muchas otras personas también quieren escucharla. Entonces, hasta ahí va la generosidad de repente compartir eso, porque van a haber muchas personas que se van a poder beneficiar de eso. Entonces, espero que les haya gustado. Espero que a partir de este podcast, con todos los consejos que les dimos, puedan ustedes conseguir esos hábitos a partir de los cuales ustedes van a multiplicar su dinero, van a tomar decisiones basadas en la información y que les van a permitir estar como ustedes quieren estar. Y lo más importante, que se lleven lo bonito de lo que hablamos al final, que estuvo súper lindo, que es la parte de la generosidad, que es lo que los va a hacer al final más felices. Pero todo parte a través, como dijimos, el dinero es una energía y todo parte a través de dominar esa energía y eliminar paradigmas, porque si no tenemos dinero no podemos ayudar a nadie. El Ujú. dinero es una herramienta poderosa y necesitamos manejarla para poder ayudar, porque si no tenemos dinero no podemos colocarle a otro la máscara si nosotros mismos no la tenemos puesta. Entonces, colócate la máscara, afianza y apodérate de esos tips para que puedas hacer de utilidad y ser un canal de prosperidad para otros. Entonces, bueno, les enviamos un fuerte abrazo, los queremos mucho y bueno, aquí se despide Julia, hasta la siguiente. Bye.